Mateo 6, 8 dice: no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Padre, gracias. Y levante su voz y usted le va a decir: gracias por ministrar a mi corazón en esta mañana. Gracias por hablar a mi vida. Gracias por traer una bendición especial por tu palabra a mi vida. Dígale a Dios: háblame en esta mañana. Yo he venido con una necesidad de ti, una necesidad de tu palabra, que tu palabra cause ese efecto poderoso que dice que causa y que hace. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por hablar a mi corazón y a mi necesidad. Muchas gracias. Yo recibo la verdad de tu palabra, me muevo en ella por tu Espíritu Santo. En ella, Dios, gracias una vez más. Amén y amén. Es entonces nuestra quinta lección acerca del Padre Nuestro. Lección 5, quinta. Y hemos estado hablando algunas cosas acerca del Padre Nuestro, que yo sé que han estado ministrando nuestra vida. Yo sí espero que usted no se las pierda, que usted esté tomando atenta nota, esté guardando muchas cosas de las que el Espíritu Santo ha estado hablando en estos días frente a qué dijo Jesús, qué pasó con esa situación, el por qué, cómo el Padre Nuestro no es para repetirlo, como una repetición, una letanía allí, que hay algo más profundo, que hay algo más que nosotros necesitamos entender acerca de Él. Y hemos estado mirando algunas cosas que competen con este tema, y hoy es la lección número 5 acerca del Padre Nuestro. Hablamos que santificar el nombre se trata del trato debido a la persona de Dios, y que no estaba hablando solamente del nombre, el nombre Jehová de los ejércitos, o Jireh, o algunos de sus atributos. Está hablando de Dios en general, su esencia total, Él en su totalidad. Santificado sea su nombre. Vimos que la santidad del nombre es el celo de los hijos. Por eso la oración comienza diciendo: Padre nuestro, es el celo de sus hijos. Y que es una oración que solo merece ser hecha por hijos, y que nadie más tiene ese derecho y ese privilegio, si no es hijo. Y él comenzó diciendo: Padre nuestro. Y que es un Padre que no es de una sola denominación o de una sola persona. Dijo: Padre nuestro, nuestro papá, de todo lo que tuvo que romperse inicialmente, porque en la antigüedad los hombres y mujeres de la antigüedad no podían acercarse a Él como Padre, no tenían ese privilegio. Era ese Dios tan lejano, tan distante. Y entonces ahora, dentro de todo este nuevo pacto, entonces ellos no podían entender cómo era posible que ese Dios tan lejano ahora pudieran llamarle papá. No podían, había que romper eso. Y tuvo que ser roto eso, que ellos pudieran entender. Y Jesús estaba recalcándoles en ese momento la importancia de eso, de ese cambio tan radical, tan grande, de ese inalcanzable Dios. Ahora es mi papá y yo puedo entrar a Él. Y de ahí entonces sigue cada una de las cosas que nos enseñó a través de ello. Dijimos que nadie y alguien que no sea hijo sentirá el celo de hijo. Nadie que no sea o que no sea hijo podrá sentir ese celo de hijo, porque Dios santifica su nombre produciendo un celo en sus hijos. Y entonces solo los que son afines y tienen sus genes podrán sentir el dolor por el nombre.
Solo los que son afines a Él y tienen los genes de Él podrán sentir dolor por el nombre y poder entonces no solamente pedir que su nombre sea santificado, sino santificarle, santificar su nombre. Y nosotros hablamos ya bastante de eso. Hay que ser hijos para honrar el nombre. Entonces, los que amamos el nombre, vamos a cuidar la heredad. Y hablamos ahora 8 días de la importancia de la heredad. Y cómo en la heredad está el nombre. Y cómo se cuidaba y guardaba la heredad. Porque allí se perpetuaba el nombre. La importancia entonces que tenía el nombre para ellos. Ellos podían entender eso aún mucho mejor que nosotros. Porque conocían la importancia de la heredad. Como el nombre estaba en la heredad. Y como el nombre era demasiado importante para ellos. En una heredad se perpetuaba el nombre. Pero pasa que no debe ser que nos enamoremos entonces más de la heredad y que olvidemos el nombre o enamorarnos del nombre y nos enamoremos más de la heredad que del nombre. Que no pase. Concluimos que hay que tener demasiado celo para orar, para desear y trabajar por la santidad del nombre. Hay que tener demasiado celo para anhelar eso y para trabajar en eso. Entonces, Ezequiel, estábamos terminando con ello. Ezequiel estaba diciéndoles, ustedes están así. La condición, y les habló de la condición en que se encontraban. Ustedes están así porque ustedes han profanado mi nombre, les dijo. A causa de mi nombre, porque no les dolió mi nombre, porque no tuvieron celo por mi nombre. Pero terminamos diciendo que él al final les dijo, yo entonces los restituiré y los traeré y los lavaré. Ustedes se fueron, se perdieron y de allá vinieron oliendo a diablo chiquito y yo los voy a lavar y yo los voy a restituir por amor a mi nombre. Les pondré y les lavaré con agua limpia que sana y que reorienta. Les voy a dar un corazón nuevo, les dijo, por amor. Un corazón lleno de celo y de pasión por mi nombre, para que ustedes puedan honrarme, les dijo. Y pondré en ustedes un sentir por mi nombre. Es decir, que si nosotros tenemos un sentir por el nombre de Dios, es porque Él lo puso en nosotros. Es porque Él lo colocó en nosotros. Lo puso en nosotros. Ese sentir no lo puso la religión, ni lo puso la denominación. Ese sentir lo puso el Señor, lo puso Dios mismo. Fue entonces el Espíritu Santo quien se metió en tu espíritu y te hizo compatible con Él para que sientas como Él siente, para que yo pueda sentir como Él siente. Y entonces de allí viene ese celo por su santidad, por la santidad de su nombre. Tiene que operar en nosotros para que todo eso pase, un nuevo nacimiento. Porque si no hay ese nuevo nacimiento, de eso hablamos también, no habrá entonces manera de que nosotros podamos decirle, papá. Recordamos que esto es una conexión genética espiritual. Esto no es cualquiera, ni cualquiera podrá entrar a decírselo a él, porque si no hay una conexión, un nacimiento, conexión genética espiritual, no habrá ninguna manera de que yo pueda decirle, Padre. Tiene que haber entonces ese nuevo nacimiento. Y hablamos dentro de todo esto, llegamos al punto de la heredad. Si yo como padre tenía una propiedad, tenía hijos que Dios me había dado como heredad, el objetivo principal era traer una descendencia que continuara perpetuando el nombre. Era el objetivo entonces de esa heredad. Para un varón entonces en ese tiempo y en la antigüedad era terrible
no poder traer descendencia, no poder tener descendencia. Los hijos eran la razón de ello. Por eso había tantas leyes o algunas leyes que se daban en cuanto a que determinada mujer quedaba viuda de determinado hermano, entonces el cuñado tenía que, y todo se trataba de ir, de perpetuar la descendencia, pero en la descendencia el nombre. Y eso tiene que ver con nosotros. En lo espiritual, la iglesia es la heredad que perpetúa el nombre de Dios. La iglesia, somos nosotros los llamados a perpetuar ese nombre, a que ese nombre nunca se apague, nunca deje de ser, nunca deje de ser, es una expresión nomás, porque nunca dejará de ser. Pero que ese nombre sea proclamado, sea exaltado, que ese nombre sea puesto en alto, que ese nombre sea exhibido. Nosotros como iglesia tenemos esa tremenda responsabilidad porque somos la herencia de Él, su herencia. Y en esa herencia se perpetúa, como en la antigüedad se perpetuaba el nombre en la herencia. Hoy en esa herencia se perpetúa el nombre y esa herencia es la iglesia, usted y yo. Dele fuerte ese aplauso a Él por ello. Israel entonces era la herencia de Dios, su pueblo, su heredad, pero a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero entonces a los que le recibieron, eso es a nosotros, nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios y de ser herederos y perpetuar entonces ese poderoso nombre. Tremendo privilegio. En ese momento entonces los sacerdotes se querían lucrar. Los que tenían aparentemente el nombre, lucrarse con la heredad, con el culto del templo. Y los sacerdotes se convirtieron en los dueños. Y ellos se comían entonces lo mejor. Y disfrutaban de lo mejor. Y entonces estaban sacando partido del sacerdocio. Y parece que eso no ha cambiado mucho. Parece que hoy por hoy se dan las mismas situaciones y circunstancias. El pueblo quería disfrutar de la heredad de Dios, pero no querían compromiso, y eso empezaba por el sacerdocio. Querían disfrutar de la heredad de Dios, pero no querían compromiso con el nombre de Dios, igual hoy. Y allí está entonces el tremendo problema. Como en la antigüedad, tal vez los sacerdotes estaban allá exhibiendo sus lujosos vestidos y la pompa en la que podían vivir y estar y los privilegios que tenían y la comodidad, y el pueblo también entonces por allí derecho. Querían disfrutar de la heredad de Dios, pero no querían tener compromiso con el nombre, y parece que eso no ha cambiado mucho. Hoy podemos mirar entonces el sacerdocio en la misma situación. Y el grave problema es que usted y yo somos entonces esos sacerdotes, real sacerdocio, y allí caemos. Y muchas veces estamos en esa misma situación. Queremos los privilegios, pero no el compromiso con el nombre. Cuando Él vino a restaurar el nombre, ellos lo mataron, porque no eran hijos. Cuando Él vino, cuando Jesús llega entonces para restaurar el nombre que se había perdido, su nombre se había perdido, se había escondido, lo habían despilfarrado, lo habían desbaratado, habían hecho leña de Él a través de los ídolos y a través de la contaminación. Ya hablamos de eso también bastante cuando tratamos de lo santo y lo profano. Y ellos hicieron nada de Él. Jesús viene para poner, para implantar, para restaurar el nombre de Dios en medio de su pueblo. Pero ellos lo mataron porque ellos no eran hijos. Ellos no tenían celo, no tenían dolor, no podían tenerlo. Dice el texto entonces: mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ellos no tenían el celo por el Padre. Entonces a los que le recibieron a Jesús, eso es a nosotros, nos dio entonces el mismo sentir del Hijo, ese mismo sentir de Jesús. Jesús tenía el celo por el Padre, y lo recordamos entonces cuando entra al templo, y lo recordamos en muchos episodios, siempre haciendo la voluntad del Padre.
siempre pensando en la voluntad del Padre, inculcando en sus discípulos. Y ese mismo sentir entonces que Jesús tenía por el Padre, por el nombre, ese mismo sentir fue inculcado en nosotros cuando le recibimos. Nos hicimos uno con Él. Y ese mismo sentir que Jesús tenía de hacer la voluntad del Padre, de exaltar el nombre del Padre, de implantar el reino. Y ahí en ese reino el nombre del Padre fue plasmado en nosotros, fue puesto en nosotros. Y hoy en nuestra tremenda responsabilidad de que el nombre de Él sea puesto en alto. Santificado sea tu nombre. Entonces nos hizo hijos para que pudiéramos disfrutar de sus bendiciones. Nos hizo hijos para que pudiéramos disfrutar como hijos de la herencia, como hijos. A todos los que le recibieron les dio potestad. Y nos hizo aptos entonces para disfrutar de esa herencia. Entonces, como ellos no honraron mi nombre, yo me levanto una iglesia para que ella levante mi nombre en las naciones. Voy a crear una generación de hijos. Crearé entonces una generación de hijos que tengan mi espíritu, que sientan celo por mi nombre. Entonces nosotros tenemos que admitir que aquí se habla de algo que va más allá del celo por la doctrina, algo que va más allá del celo por la institución religiosa, algo que va más allá del celo por mi iglesia local, por el nombre de mi iglesia local. Es que yo pertenezco a, es que yo soy de aquí, yo soy de allá, es que yo pertenezco a. Y a veces hay un demasiado celo. Y no estoy diciendo que sea malo, debe ser, creo que sí. Pero no es eso lo más importante. Él levantará una generación de hijos que tengan su espíritu y sientan celo por su nombre. Y esto va más allá de doctrina, de denominación, de religión. Está hablando de ese trato correcto y digno al nombre de Él, no a ninguna otra cosa, sino a su nombre. Un celo por Él, y Él levantaría una generación así. Y qué bueno que estamos aquí en esta mañana, porque hemos decidido en nuestro corazón honrar su poderoso nombre. Que su nombre sea glorificado, que su nombre sea bendecido, santificado sea tu nombre. Dele fuerte ese aplauso a Él. Se está hablando entonces de un trato correcto y digno, como Dios lo merece. Tito 2:11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. ¿A quiénes? ¿Aló? Algunos, a todos los hombres. Dame 12, 13 y 14, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria y justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Jesús vino a levantar una iglesia entonces celosa de buenas obras, un pueblo que sienta el fuego de la dignidad de Dios, que siente el fuego de su dignidad. Y si pudiéramos entender la profundidad de esto, que sienta el fuego de su dignidad, de la grandeza de su nombre. Y nosotros estamos recordando, y estaré haciendo énfasis en el transcurso de que no estamos hablando del nombre de Él como tal. Pedro, Mateo, Esteban, Enrique, no estamos hablando del nombre como tal, estamos hablando de la totalidad de Él, de su esencia, de su totalidad. El Dios es entonces ese nombre el que debe ser honrado. Pasión por su nombre. Un pueblo con conciencia de lo que significa la honra del nombre de Dios. Un pueblo con conciencia de lo que significa la honra a su nombre.
Y creo que a eso nos está llevando Dios con todo esto de lo que hemos estado hablando y de lo que Él ha estado hablando en estos días. Un pueblo con conciencia de lo que significa la honra a su nombre. Que seamos conscientes de ello. Porque todo esto nos está preparando para cuando empecemos a hablar de lo que tiene que ver con el reino. Y esto es otra cantidad de tela para cortar. Lo que tiene que ver con su reino. Y entonces es importante, necesario entender esto. La importancia. Y ahí estaba Jesús llevando a través del Padre Nuestro una secuencia muy clara y bien precisa de lo que Él quería, de lo que necesitaba, si cabe la palabra, que ellos entendieran a través de esta oración. Que no era algo entonces para ser rezado, para ser repetido, sin sentido. Y máxime cuando no éramos hijos, que no teníamos derecho a decirle papá. No teníamos ningún derecho a decirle papá, porque no era nuestro papá. Y entonces al entender esto, y cuando podemos entender eso, el beneficio y la bendición que hoy tenemos nosotros y que no tuvieron nuestros antepasados. Cuando ellos tenían que acercarse a Él de una manera tan distante, tan lejana, y nosotros hoy poder tener ese privilegio de decirle papá. Eso fue una bomba cuando Jesús lo dijo. Pero ellos tenían que entender eso. Tenían que empezar por allí. De hecho, tenemos que recordar que Él empezó diciendo, cuando el reino de los cielos se ha acercado a vosotros, pero habló de arrepentimiento. Y allí hay unas cosas que van enlazadas, entonces hemos hablado ya de eso. Y entender entonces el gran privilegio que tenemos de ser hijos y de llamarle Padre. Pero ahora la necesidad urgente de poder honrar ese nombre, de poder honrarle a Él. Y hemos sido llamados a eso, de un pueblo que tenga conciencia de lo que significa su nombre. Para poder honrarle. Pero para eso tiene que haber un celo de Dios. De allí que es imposible sentir la honra, es imposible sentir la honra del nombre si no se tiene el Espíritu del Padre. Si no se tiene el Espíritu de Dios. Tito 3, del 1 al 5. Ahora sí, Tito 3. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que nadie difamen, que no sean pendencieros sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Todo esto es reino. Vamos a estarlo mirando más adelante. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia, de deleites diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Esto es lo contrario al reino. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. Aleluya. Todo lo que dice los textos anteriores, todo lo que éramos, todo lo que pasaba, todo lo que nosotros sufrimos, lo que vivimos, lo que nos tocó, Pero después de todo esto, viene la parte importante, entonces nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, no por obras de justicia nuestras, no por lo que nosotros pudiéramos hacer. Recordamos bastante bien esto. No es por lo que yo haga, no es por lo que yo haya podido hacer, no es por lo que yo pueda hacer. Por su misericordia. ¿Quién entendió eso? Fui salvo por su misericordia. No porque yo pudiera hacer algo, no porque yo hice algo. Fue porque a Él le plujo, le plació. Fue porque Él tuvo misericordia. Por el lavamiento de la regeneración, por la renovación en el Espíritu Santo. Renovación. No sé si alguien de verdad puede decirle gracias. Recuérdales. Recuérdales. Y qué bueno que está diciendo, y que comienza diciendo, y que está enfatizando, recuérdales. ¿Por qué será esto? Porque somos muy dados a olvidar. Aló. Somos muy dados a olvidar. Recuérdales, recuérdales, recuérdales. ¿Dónde estábamos? ¿Quiénes éramos? ¿Y dónde estuviéramos si Él no se atraviesa en nuestro camino? ¿Qué sería de nosotros? Recuérdales.
Y entonces nos salvó por gracia, por su gracia. 6 y 7, dame. El cual derramó en nosotros, ¿qué? Abundantemente. Todo esto lo estaremos viendo cuando hablemos del reino. Todo lo que viene del cielo es abundante. Todo lo que viene del cielo es abundante. Aleluya. Por Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser, ¿qué? Herederos, conforme a la esperanza de la vida eterna, herencia que perpetúa el nombre. Herederos. Siempre la herencia, ya miramos eso ahora 8 días, perpetuaba el nombre. Toda herencia, hoy eso no lo entendemos mucho. Decía que hoy la herencia es solamente pesos. Y entonces se mueren los viejos y entonces corren a despilfarrar eso y a desbaratar esas 4 paredes y a vender ese rancho rápido porque hay que repartir esa plata. Eso no importa, que eso era del abuelo, de la abuela y que eso vino. Y ahora ese nombre que se pierda, lo que necesito es mi plata. Amén. No juegue, hola. Lo que necesito es plata. ¿Qué importa que eso fuera de don Pedro Pérez? Nosotros no entendemos eso mucho. Ellos entendían eso, lo que significaba la herencia, porque allí estaba el nombre. Y entonces a nosotros se nos dio herencia y la bendición y el privilegio de perpetuar como iglesia su nombre. Entonces en nosotros su nombre ha de ser honrado, exaltado, que tengamos conciencia de lo que significa santificado sea tu nombre. Aleluya. Herederos. Entonces Jesús vuelve a recuperar su heredad, pero la recuperó en la iglesia de Dios. A Israel les dio tierras, les dio heredades para que santificaran el nombre de Dios, pero no lo hicieron. Entonces Dios lo dio y lo hizo con la iglesia. Entonces Él dice, para recuperar lo perdido, a estos les voy a dar mi imagen, la imagen de mi Hijo, para que sientan como yo y les duela cuando pequen. Para que les duela cuando me deshonren. Para que les duela cuando no me tienen en cuenta. Para que les duela cuando mi nombre es puesto a un lado. Porque entonces voy a poner de mi Hijo en ellos. Entonces ellos tendrán el mismo sentir de mi Hijo. Entonces les va a doler cuando deshonran mi nombre, porque son hijos. Entonces me dio el gen para producir el sentir. Entonces esto no es una letanía. Esto no es una repetición de la repetición, y la repetición no es no. No puede ser. Esto no es para decirlo una y otra vez. Esto es para poderlo entender. Entonces, si usted dice, santificado sea tu nombre, si usted lo puede decir, si usted lo puede sentir, eso quiere decir que usted es hijo. Cuando usted puede decir, santificado sea tu nombre, y lo dice con sentimiento, cuando usted puede decirlo sintiendo de verdad que su nombre debe ser santificado, entonces usted es hijo. Porque solo a los hijos les duele y tienen celo por el nombre. Solo los hijos. Entonces cuando usted le puede salir del alma, de las entrañas,
santificado sea tu nombre, es porque usted es hijo, porque solo a los hijos les dolerá. Israel no sintió dolor. Ahora hay una verdadera diferencia entre lo que es un verdadero celo, porque no todo celo es de Dios. No todo celo es de Dios. Porque no es lo mismo un celo fanático que un celo genético. Se parece, pero no es lo mismo. Bueno, al menos en la pronunciación, en el sonido. No es lo mismo un celo fanático que un celo genético. Porque hay celo fanático y hay celo genético. Y hay una gran diferencia. Porque los celotes, yo no sé si tiene que ver con celo. Tal vez no, porque eran celotes con Z. Solo en el sonido. Los celotes querían que se honrara el nombre con espada, cortando orejas y cabezas. Recordemos que los celotes pues tenían que ver como que eran como ciertos guerrilleros, ciertos rebeldosos, revoltosos. Y ellos querían que el nombre se honrara, pero a punta de espada y cortando cabezas y orejas, aunque no eran toreros. Los fariseos querían santificar el nombre apedreando, lapidando. Los sacerdotes querían santificar el nombre a través de ritualismos religiosos y legalismos. Israel vivía un celo fanático. ¿Cuántos abusos por la santidad del nombre se cometieron en la antigüedad? ¿Cuántos abusos se cometieron por y en nombre del nombre? Por la santidad del nombre. Y Jesús les está diciendo con eso, no es así que mi nombre es santificado. No es de esa manera que mi nombre es santificado. No es de esa manera, no es de esa forma. Con un ritualismo carnal, religioso, ritual. Porque esto es un asunto de genética espiritual. Esto es algo totalmente distinto. Era el mismo cuadro que presentaban los fariseos, los saduceos, los herodianos, los escribas. Y un cuadro que se repite desafortunadamente en nuestros días. Celo fanático. No un celo genético. Y entonces ese celo fanático dice que si no hablas como yo hablo, si no te vistes como yo me visto, si no te pones lo que yo me pongo, si no ayunas como yo ayuno, si no oras como yo oro, si no haces como yo hago, entonces no eres del reino. Y el celo fanático habla de esa manera. Y entonces, como yo no te pinto, no me pinto, pero usted sí se pinta. Y no estoy hablando de los pinto. Están los pintos. Entonces usted no es del reino, y usted no es hijo, y usted no es mi hermano, porque usted no piensa como yo, no hace como yo, no camina como yo, no se viste como yo, ni hace como yo. Entonces usted no es mi hermano, y eso lo encontramos por ahí. Era en la antigüedad y no ha cambiado. Celo fanático. Entonces usted no es de Dios. Y entonces se discrimina en nombre de Dios. Y pensamos que está muy bien. Y es que no es lo mismo tener celo por una doctrina o por una misión que tener celo por el nombre de Dios. Es totalmente distinto. El celo que se pueda tener por cierta doctrina, por cierta enseñanza, por cierta forma de, por cierta misión, no es lo mismo
que el celo que se debe tener y que se tiene por el nombre. Porque una de las cosas grandes que nos enseña y que Él les dijo, ustedes orarán así, Padre nuestro. Pero los que piensan con el celo fanático dicen, Padre mío, ese no es de ellos, a ellos no les pertenece, estos no son hijos, estos no son hermanos míos, porque no se visten como yo, porque no hacen como yo. Entonces Padre mío, pero Él no dijo Padre mío, Él dijo Padre nuestro, Él no discriminó. A veces pasa que yo creo que Dios es solo papá mío y de nadie más. Y es que una denominación fabrica, pero Dios hace nacer. Las denominaciones fabrican cristianos, pero Dios engendra hijos. Y vamos a estar hablando de ese cristianismo más adelante. Hechos 9, 1 y 2. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Ahí tenemos el resto de la historia. Saulo dice, aún respirando amenazas. Saulo estaba movido por el celo fanático. Conocemos bastante bien toda la historia. Un radicalismo carnal que no venía del Espíritu. Todo lo que hacía en nombre de Dios. Mataba, aprisionaba, encarcelaba. Su celo fanático hacía todo eso. Jesús le tiene que decir, yo soy a quien tú estás persiguiendo. Un celo fanático, carnal. Y eso pasa con muchos hoy. Qué distinto ver a Pablo en Atenas luego, cuando ya su celo no era fanático, sino genético. Qué distinto verlo en Atenas. Este es otro Pablo. Dice que su espíritu se enardecía, pero no comenzó a matar como antes. Ya no andaba matando como antes, ya no andaba encarcelando ni persiguiendo como antes. Era otro Pablo. Ese Pablo que tenía ese celo fanático, ahora que era hijo, entonces tenía un celo genético, espiritual, de relación. Es porque el verdadero celo está inspirado en el mandamiento más alto. Amarás al Señor tu Dios. El celo genético no maltrata al que no cela, sino que lo redarguye con amor. El celo genético no maltrata, sino que redarguye, exhorta con amor. Celo genético, el que tenía Pablo ahora. Cuando usted ve el lugar que tiene Dios en esta ciudad de Palmira, hablando de Palmira, ¿qué siente usted cuando ve los preparativos que se hacen y que ya está cercana la feria y todos los grandes preparativos que se hacen para la llamada feria de nuestra ciudad y de las ciudades? ¿Qué siente usted? ¿Usted siente ganas de matar a la gente que está preparando la feria? Que esos impíos, hijos del diablo, ya como tienen esto y esas calles llenas de boñiga y no sé qué. ¿Usted qué siente? Ganas de matar toda esta gente que está metida en todo ese rollo. No será otra cosa que podemos decir, Dios, revélate a ellos. Y por decir algo de la feria, porque son muchas otras cosas en las que podríamos pensar cuando vemos la gente inmersa en la mundanalidad y en el pecado y en todo lo que hoy nuestras ciudades y nuestro entorno presenta. Y vemos la gente metida en todo este rollo terrible. Pero entonces el celo fanático no sale a relucir, debe salir relucir el celo genético.
Dios, revélate a ellos como lo hiciste conmigo. Revélate a ellos. No es lo mismo entonces un celo fanático que ese celo genético. El celo fanático es carnal y es disfrazado. Disfrazado de religiosidad. Señor, vimos a uno que estaba echando fuera demonios en tu nombre y nosotros lo mandamos a callar. Y Jesús le dice, muy bien hecho, los felicito. ¿Será? Entonces lo mandamos, que no, que ustedes, ¿por qué están haciendo eso? Y Jesús les dijo, buena esa, felicitaciones, qué bueno, así es, muchachos. ¿Sería que les dijo Jesús eso? ¿Será que la cuestión era, si ustedes quieren hacer eso, entonces ustedes tienen que saltar acá y ser parte de este grupo de acá? Creo que no fue eso lo que Jesús les dijo. Déjenlos, que el que no es contra mí, conmigo es. Celo genético. Jesús no se acaloró por eso. Que otros estaban haciendo, que estaban allá. Eso no es problema. El que no es contra nosotros, con nosotros es. Y ese debe ser el mismo celo de nosotros. Porque ellos traían eso del viejo sistema religioso. Traían toda esa situación, ese celo fanático. El celo fanático entorpece en vez de favorecer el avance del reino. Usted no va a establecer el reino de Dios en su casa a los golpes. ¿Aló? Usted no establecerá el reino en su casa a los correazos y garrotazos. Y a los botellazos. Con la botella de cerveza le da a los muchachos que no quieren. ¿Será? Porque el que no ora siempre presiona en la carne y complica todo. Sabe que muchos jóvenes no quieren conocer de Dios, ni quieren seguir a Dios y a Cristo Jesús, a causa del celo fanático. Y con esto no estoy diciendo que, con esto no estoy dando rienda suelta y no, pues déjenlos que hagan lo que quieran y entonces que ya no puedo ser tan fanático, no. Hay un equilibrio y un balance, una balanza en esto. Nosotros entendemos que hay derechos y hay principios que no se negocian ni se venden en casa. No son negociables. Pero debe ser con celo de Dios, no con el celo fanático mío. Y repito, no es que esté dando carta blanca y abierta para que ustedes, no dejen a los hijos, entonces que hagan lo que quieran, que lleguen cuando quieran, que eso es a las 3 de la mañana, 4 de la mañana es buena hora para que lleguen, tengan la llave. Y yo no estoy diciendo eso. Podamos poner esto en la balanza. Recordamos entonces y entendemos que no es con espada, no es con ejército, es con el poder del Espíritu de Dios. Que el reino será implantado en tu hogar, tu familia, los tuyos, tu barrio, tu cuadra. Muchos llegan de pronto, o llegan de un encuentro, o llegan de determinada administración y van a la casa y cogen la pobre virgencita de la abuela y la vuelven añicos. Como que eso fuera de esa manera. Y es otro celo distinto. Déjela ahí, que ya no tiene la culpa que la tengan ahí, déjela, que hay alguien que la va a bajar de ahí. Ese celo fanático entonces es más perjudicial que benéfico. Nuestro celo puede estorbar a Dios en vez de ayudar. No es así el celo genético, porque este es por su espíritu y por su palabra. Por su espíritu y por su palabra. Porque el espíritu y la palabra establecen compromiso. Y eso pasó con Pablo en su celo carnal.
Pablo, con su celo carnal, mató a muchos, encarceló a muchos, encadenó a muchos, pero con su celo genético salvó a muchos. Pablo con su celo carnal mata a muchos y no cambia nada, pero con el celo genético se enfrentó con gente muy peligrosa y ellos cayeron rendidos a los pies de Jesús. Es que el celo carnal mata a muchos y no cambia a nadie, pero el celo genético cambia todo lo que toca. El celo genético por el nombre resultará en celo por el culto a Dios. ¿Cómo se siente usted cuando llega tarde al culto? Cuando llega tarde al culto, ¿cómo se siente? O cuando no puede llegar, ¿cómo se siente? Tal vez fue lo que sintió Elías un día. He visto cómo el culto ha sido mancillado, dijo Elías. Ha sido mancillado por Jezabel. ¿Cómo se siente usted cuando ve y oye tantos comerciantes del culto? Cuando tantos hermanos son manipulados en el culto. El celo por la santificación del nombre establece un compromiso bilateral, porque cuando sabes que Dios está comprometido contigo, debes estar alerta, porque sabes que también tienes un compromiso con Él. Si Dios se comprometió conmigo, yo estoy comprometido con Él, con su nombre, con honrar su nombre. Esto es bilateral. El celo genético restaura una vida de servicio honroso, de excelencia a Dios. Porque no le sirves a cualquiera, porque no estás honrando a cualquiera, porque no estoy honrando a cualquiera ni sirviendo a cualquiera. El hombre que tiene celo genético vivirá solo para una cosa, que es agradar a Dios. Porque para esa persona, Dios no es uno más, sino que para esa persona Dios es el único. Póngase de pie. Padre, gracias. Gracias por bendecir mi vida, por tu palabra. Si usted le dijo al comenzar, hábleme Dios, dígale gracias por hablarme. Si no le dijo nada, pues ni le diga nada ya. Dígale gracias por hablar a mi corazón, a mi vida. Gracias por bendecir mi vida, por tu palabra. Gracias. Gracias, Dios Todopoderoso, por la verdad de tu palabra sobre mi vida, en mi vida, dentro. Haciendo algo dentro, comenzando un trabajo dentro de mí. Que mi corazón sea confrontado, mi vida sea confrontada en esta mañana. Es todo lo que necesito, lo que deseo. Tu palabra. Que puedas llegar a casa y reflexionar en la palabra. Reflexionar en lo dicho. Llévame, Espíritu Santo, a reflexionar esta semana en cada cosa que has dicho. Gracias. Que mi vida sea restaurada, que mi vida sea sanada, que mi vida sea edificada por la palabra, tu palabra. Muchas gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, amado Espíritu Santo de Dios, por bendecir mi vida, por tu palabra. Me muevo en esa verdad, caminaré en la verdad de tu palabra. Y que tu palabra bendiga a tu pueblo. Que tu palabra cumpla el propósito por el cual ha sido enviada. Santificado sea tu nombre. Que yo pueda entender eso y exclamarlo.
que salga de mi corazón, de mis entrañas, con celo de hijo. Gracias, en el nombre poderoso de Jesús.